Bien, el tema que vamos a revisar en este momento es personalidad y sus trastornos. Hay que, hay que tomar en cuenta que los rasgos de personalidad son un espectro continuo, es decir, que están constantemente presentes en la vida diaria y en nuestro convivir diario. Es parte de nosotros, ¿no? Y va y a veces se demuestra como un continuo que va desde un comportamiento que va a lo saludable a lo no saludable, de lo adaptativo a lo mal adaptativo. Todos tenemos rasgos de personalidad. Eso quiere decir que todos tenemos ciertas características de personalidad que nos favorece interactuar con el medio ambiente, ¿no? Y interactuar con nuestras situaciones sociales, laborales, familiares. Por lo general, la personalidad se afianza a los 18 años y aunque ya se empieza a notar en la adolescencia unos ciertos rasgos que nos van a dirigir hacia la vida adulta en cierto tipo de patrones de comportamiento. Hay una serie de factores de riesgo que son hereditarios y de estrés medioambiental que pueden generar transformación a lo largo del ciclo de la vida, alterando lo que es la forma de actuar del individuo en el medio, ¿no? También tenemos la epigenética, que es una serie de experiencias que pueden ser estresantes del medio ambiente y que activan algunos genes de riesgo que pueden desencadenar una cascada de síntomas psicopatológicos, ¿no? Es decir, el medio ambiente altera el funcionamiento genético y puede disparar la presencia de varios trastornos mentales o algunos tipos de alteraciones psicopatológicas, sobre todo en lo que es la personalidad. Ocurre en el 10% de la población, lo que quiere decir que es bastante frecuente. Y los trastornos de personalidad, ¿cómo los vamos a reconocer? Porque son exageraciones del comportamiento en ciertos tipos de rasgos que ya vamos a ver que se llaman clúster, que son mal adaptativos y de estilos de personalidad no patológicos. Todos nosotros tenemos un cierto rasgo de personalidad, es decir, una personalidad que prima ante todo, pero esta una vez que empieza a generarnos problemas en la relación con las personas, con el medio ambiente, se convierte en patológica, ¿no? Entonces acordémonos que la personalidad tenemos todos, aunque no en presencia de trastorno, ¿ok? Bien, tenemos que la personalidad está compuesta por dos puntos importantes, el temperamento y el carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento son los rasgos heredados de nuestros padres, es decir, que nosotros como parte de nuestra forma de ser tenemos comportamientos de nuestro padre, de nuestra madre, que se convierten en el temperamento. Y el carácter es lo que se va forjando desde el inicio de nuestra vida y se va eh, afianzando con el tiempo, ¿no? Entonces, con las experiencias, con las vivencias, las formas de reaccionar, el aprendizaje que hemos tenido como modelo de nuestros padres, ¿no? Entonces la suma de temperamento y carácter es lo que nos da la personalidad. El temperamento heredado, el carácter formado en base a las experiencias. Una personalidad sana, ¿en qué se caracteriza? Tenemos que tomar en cuenta que una personalidad sana es una persona que tiene una forma de adaptarse al medio. O sea, se adapta al medio sin mayor problema, sin mayor consecuencia, sin mayor conflicto. Actúa de manera flexible, es tolerante, aprende a controlarse en el medio ambiente sin mayor conflicto. El funcionamiento es autónomo, o sea, puede valerse por sí mismo, soluciona los problemas, ayuda, es solidario,
es competente en las diferentes áreas de la vida, ¿no? Y tiene una habilidad sobre todo adecuada para establecer relaciones personales satisfactorias, ¿no? Es decir, aprende a ser amigos, a establecer un margen de respeto y consideración hacia las normas sociales y de alguna manera eso le genera tener una vida satisfactoria. También es importante tomar en cuenta que estas personas con una personalidad sana son capaces de ponerse objetivos en la vida y conseguir metas. Es decir, que nosotros conforme avanzamos en la vida, fuimos capaces de ir apropiándonos de ciertos objetivos de vida que lo vamos convirtiendo en metas y los vamos alcanzando de manera progresiva. Bien, y dentro de todo esto tenemos los trastornos y cuando se da un trastorno, sobre todo cuando empezamos a ver alteraciones en el comportamiento, las emociones y los pensamientos de las personas, ¿no? Es, es que el comportamiento de las personas empieza a alterarse y difiere dentro de la cultura del individuo, o sea, dentro del funcionamiento cultural del individuo, estos comportamientos, emociones y pensamientos empiezan a ser mucho más marcados e incluso en ocasiones muy disruptivos frente a la sociedad, ¿no? Entonces lleva una alteración en su funcionamiento social, en su funcionamiento ocupacional y en la vida personal. Hay que reconocer que el inicio suele ser en la adolescencia o adultez joven, pero los trastornos de personalidad se diagnostican a partir de los 18 años. Antes de eso podría presentar ciertos rasgos, pero se diagnostican recién a partir de los 18 años. Son egosintónicos. Cuando hablamos de egosintónicos queremos decir que son aceptados por la persona. Es decir, que la persona no lo ve como algo patológico, lo ve como algo más bien propio de la vida y se sienten cómodos con eso o no lo ven como extraño. Las características de estos trastornos es que es omnipresente. ¿A qué me refiero omnipresente? Que está presente en todas las actividades diarias de la persona, del individuo, en su trabajo, en su familia, en la sociedad en general. Está presente en todo su contexto ambiental. No se provoca o no aparece en una situación concreta, es decir, esporádico, un patrón de conducta con trastorno de personalidad es permanente, de alguna manera es el modo de vida del individuo, mientras que en cambio lo contrario, o sea, ante una situación concreta, si me pongo de pronto desconfiado o irritable o molesto o impulsivo ante cierto tipo de estresor momentáneo, pues no es parte del trastorno de personalidad. La personalidad por lo general es inflexible y rígida. La persona se muestra inflexible y rígida y es incapaz de adquirir nuevas habilidades y comportamientos e incluso llegan a negar a negar que están teniendo problemas con la sociedad por su forma de comportarse, ¿no? Y también se les hace difícil, uno procura conversar con ellas e indicar que de pronto sería útil alcanzar nuevos tipos de habilidades o generar comportamientos mucho más ecológicos, pero sin embargo la persona en ocasiones se muestra reticente a ese tipo de recomendaciones. Lo que hace de que el individuo se torne frágil y vulnerable, sobre todo ante situaciones nuevas, ¿no? Las situaciones nuevas le generan mucho estrés, dificultad para adaptarse al medio de manera adecuada, lo que en realidad hace que su contexto sociocultural se torne complejo y difícil, generando malestar, sufrimiento, tanto al individuo por no sentirse comprendido y a quienes lo rodean porque sienten de que están notando una serie de comportamientos
diferentes, radicales y que generan mucha incomodidad dentro de la familia. Esto obviamente el malestar es consecuencia de la no aceptación de los demás, o sea, son fácilmente aceptados. Por lo general generan conflictos y obviamente, como habíamos comentado, como son egos sintónicos, existe una poca conciencia o escasa e inexistente conciencia de enfermedad, ¿no? ¿Por qué es importante tomar en cuenta los trastornos de personalidad? Porque uno como médico, si no toma en cuenta que cada persona tiene su personalidad, puede sacar falsos conceptos o falsas conclusiones, ¿no? Muchos pacientes con trastornos de personalidad llegan a la consulta y entorpecen y dificultan incluso los tratamientos, dificultan y alteran la relación médico-paciente e incluso no solamente en tratamientos psiquiátricos, sino en otros contextos médicos. Eh, Son en ocasiones desconfiados, tienen pocas habilidades de comunicación, son dependientes de las decisiones de otras personas o son demandantes. Entonces empiezan a hacer llamadas excesivas: doctor, por favor, me molesta la barriga, pero usted ya me dijo, y al rato dice: oiga doctor, ya seguí su recomendación, me siguen molestando, y uno le dice: bueno, espere un poco más de tiempo, esperemos estos cambios. No, es que usted tiene que darme una respuesta este rato, porque ordenó para algo le he pagado, o simplemente lo voy a demandar, se me ocurre, ¿no? Son molestos, inconformes en ocasiones con el tratamiento, no logran comprender la conexión entre el comportamiento y las dificultades personales, no se dan cuenta que su comportamiento en ocasiones es extremo frente realmente a la intensidad de la dificultad presente en ese momento, ¿no? Entonces, las consecuencias muchas veces de estos comportamientos, de estas alteraciones de personalidad, terminan en lesiones físicas, intentos de suicidio, tienen comportamientos sexuales inadecuados o embarazos no planificados, por lo general tienen trastorno de conducta alimentaria, abuso de sustancias, alteraciones en su autocuidado y en su funcionamiento interpersonal se torna difícil y por lo tanto existe una alteración en el comportamiento diario, notándose como en ocasiones como personas conflictivas. Existen unos criterios diagnósticos que tenemos que tomar en cuenta para hacer un trastorno de personalidad. Un patrón permanente de experiencia y comportamiento, es decir, una serie de pensamientos, de unas alteraciones, no alteraciones tanto, pero una cognición, es decir, el proceso de pensamientos fijos o dirigidos hacia ciertos tipos de creencias personales que hacen que su cognición permanezca de alguna manera estable, ¿no? Alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con una paciente que se enamoró y a la semana quería casarse. Ella tenía un trastorno límite de personalidad y a pesar de que se le dijo que no lo haga, sin embargo dijo: no, no, yo pienso hacerlo, y al poco tiempo se divorció. La situación es que la capacidad de discernir, de discernimiento, la impulsividad, como dice ahí también el control de los impulsos, hace que se tomen ocasiones en decisiones inadecuadas. Entonces la afectividad también se encuentra alterada, son fluctuantes, pueden ser ambivalentes, a veces están bien de ánimo y al rato están muy enojados, muy explosivos, reclaman con frecuencia. Obviamente que en cada uno de los trastornos de personalidad van a tener una cognición o una forma de pensar diferente y un estado de ánimo completamente distinto. Incluso la actividad interpersonal va a variar y el control de los impulsos en algunos va a ser mayor, en otros va a ser menor, en otros va a ser excéntrico. Entonces, vemos que estas series de patrones de experiencias cognitivos, afectivos, de actividad interpersonal y de control de impulsos es
persistente, es decir, constante, es poco flexible, o sea, realmente la inflexión es lo más frecuente y esto no solamente es a nivel personal, sino que se amplía a nivel de las diferentes personas y a la sociedad en sí, que provoca un malestar significativo y un deterioro social laboral y entre otras situaciones, ¿no? O sea, la persona ve que de alguna manera su personalidad está empezando a generar un problema a nivel social, familiar, con sus compañeros de trabajo, entonces se torna como una persona conflictiva. El inicio se da en la adolescencia o en la adultez joven. ¿Eso qué quiere decir? Que, que antes de que la persona sea adulta o antes de los 18 años ya inicia y no se debe a la presencia de otro trastorno mental que esté justificando esta sintomatología, ¿no? Ni tampoco una sustancia o una condición orgánica que esté generándola. Entonces, acordémonos, dentro de la clasificación de trastornos de personalidad tenemos tres clústeres o tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, ellos comparten ciertas características generales dentro de su clasificación, pero con cada uno de los trastornos con ciertas características específicas. Entonces, de alguna manera todos nosotros tenemos estos tres clústeres presentes en alguna parte de nuestra vida. El clúster A, que son extraños y excéntricos, son bastante particulares, llaman mucho la atención en ocasiones por su conducta. En cambio, en el clúster B son personas mucho más emotivas, dramáticas, tienen conductas y emociones bastante erráticas, a veces son muy impulsivos, muy activos. Y en cambio en el clúster C están más individuos con una apariencia ansiosa, temerosa, como que quieren distanciarse, ¿no? Entonces, en el clúster A se clasifican los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Son del clúster A. Del clúster B tenemos los histriónicos, narcisistas, el trastorno límite de personalidad y los antisociales. Mientras que en el clúster C tenemos las personas con trastorno de personalidad evitativos, dependientes y obsesivo-compulsivos, que es diferente al trastorno obsesivo-compulsivo, ¿ok? Bien, la prevalencia, como habíamos comentado en la población, es de un 10%. En los hospitales psiquiátricos o entornos relacionados con la salud mental, vemos que el 50% de pacientes que acuden a la consulta tienen un trastorno de personalidad adjunto a su enfermedad psiquiátrica. Pocas veces lo reconocemos, el médico por lo general pocas veces lo toma en cuenta, pero sin embargo existen ciertos rasgos característicos de personalidad que favorecen o son comórbidos a otros trastornos psiquiátricos. Tenemos una prevalencia de subtipos y vemos que los del grupo B son bastante frecuentes, los del grupo B y los del grupo C comparados con los subtipos del grupo A, que bordean entre un 0,5 a un 7%, o sea, estamos hablando de que el trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico, si bien son frecuentes, pero en cambio si vemos que todos de alguna manera los del grupo B y grupo C también son aparentemente un poquito más frecuentes. Por lo general en consultas psiquiátricas, si ustedes me preguntan cuáles son los trastornos que con más frecuencia hemos tenido la oportunidad de ver, pues para mí es a nivel de experiencia, más hemos visto lo que es trastorno antisocial de personalidad, trastorno limítrofe, trastorno evitativo, trastorno dependiente de personalidad. El histriónico narcisista muy pocas veces busca ayuda, el obsesivo compulsivo y así sucesivamente el paranoide, esquizoide, esquizotípico más bien podrían ir de mano con otro tipo de trastornos como esquizofrenia o como personalidades anteriores a las que se presentaron o que tenían antes de alguna manera
que luego se transformaron o tal vez predisponieron, o sea, generaron una predisposición a otro trastorno del pensamiento. La etiología, bueno, hay varias corrientes psicológicas que la pueden explicar: psicoanalítica, cognitivo-social, teoría de los rasgos, la perspectiva biológica, teorías integradoras, teorías del apego, que eso lo pueden revisar luego de acuerdo al interés particular que tengan. Lo que más importa en este momento es que podamos diferenciar cuáles son las características clínicas y los diferentes trastornos de personalidad. Entonces, tenemos cambios de humor frecuentes, son personas que pueden ser ambivalentes, pueden estar tristes o felices al rato, tienen explosiones de ira, en ocasiones incontrolada o poco controlada en ese momento, acompañada de sentimientos de culpa luego, en algunos casos, o en otros casos simplemente dirá que tuvo la razón y que no se arrepiente absolutamente de nada. Una ansiedad suficiente que puede ser eh, causar dificultades para hacer amigos. Hay otros que necesitan ser el centro de la atención, es decir, el sol de este sistema solar, y en otros casos mucho más delicados del centro del universo. Es una metáfora. No vaya a preguntar después y decir, oiga, ¿usted se siente el sol o se siente el centro del universo? No creo que sea lo más adecuado, pero, pero ustedes ya pueden hacerse una idea. No, doctor, yo me siento Júpiter nomás. ¿No? Bueno, no sé, eso ya es en cambio la grandilocuencia dentro del sistema solar, ya, eso ya es diferente. Dificultades para obtener gratificación, o sea, no se sienten conformes, satisfechos a pesar de algunos logros que se han venido consiguiendo. Eh, no sienten los pacientes dificultades o problemas con su conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que no piensan de que su comportamiento sea el que está generando los conflictos o dificultades, y por lo general culpan a las demás personas de cómo se comportan y cómo se sienten. O sea, si yo me comporto así, es culpa tuya. Si yo siento esto, es culpa tuya. Sobre todo en los dependientes de personalidad. Estas pruebas psicológicas son interesantes porque cuando ustedes sospechen de un trastorno de personalidad, pueden solicitar al psicólogo clínico que le haga este tipo de inventarios del MMPI, que es el inventario multifásico de personalidad, o el MCMI, que es el inventario multiaxial de Milon, que más o menos nos va a dar una serie de marcadores que nos dirijan hacia algún trastorno de personalidad específico, sobre todo si rebasan ciertos porcentajes. El diagnóstico diferencial es entre los mismos trastornos de personalidad, ¿no? Primerito, o sea, diferenciar un paranoide de un esquizotípico, o un paranoide de un antisocial, o un paranoide de uno con personalidad evitativa o dependiente, ¿no? Otras, hay que tomar en cuenta que hay otras enfermedades psiquiátricas asociadas, entre esos tenemos los trastornos del estado de ánimo como la bipolaridad, que puede hacernos confundir, los trastornos de ansiedad, los trastornos psicóticos, ¿no? Toda comorbilidad psiquiátrica que está presente junto con los trastornos de personalidad, ya sea adicional también un trastorno por consumo de sustancias, hacen que el pronóstico sea peor. Por ejemplo, tenemos pacientes con trastorno límite de personalidad, trastorno afectivo bipolar y trastorno por consumo de múltiples sustancias. Ya se pueden imaginar la bomba que podría ser eso. Por eso es que el tratamiento se hace difícil, eh, genera esta situación, como hay poca conciencia, la persona no le experimenta el problema como parte de la persona, y no, pues obviamente no le considera como un síntoma preocupante, ¿no? Por eso es difícil
encontrar una capacidad de razonamiento o comunicación con estos pacientes y solamente buscan ayuda no por su comportamiento o su forma de actuar diaria, sino cuando están con cuadros de ansiedad, con cuadros depresivos, con otro tipo de trastornos psiquiátricos. En ocasiones estos pacientes no tienen cuadros psicóticos propiamente dichos, sino micropsicóticos ocasionales provocados por mucho estrés, ¿no? Algunos pacientes se sienten muy estresados y empiezan a tener alucinaciones visuales temporales y desaparecen, o auditivas temporales y desaparecen, sobre todo relacionadas con el estrés. No existe un tratamiento farmacológico específico aprobado para los trastornos de personalidad como tal, pero es importante tratar las comorbilidades. ¿A qué me refiero? A que si tiene una depresión hay que tratar la depresión, si hay fluctuaciones de estado de ánimo, usar los estabilizadores, la carbamazepina, carbonato de litio, el ácido valproico, el uso de antipsicóticos, sobre todo para bajar la impulsividad y la agresividad, y si hay ansiedad también el uso de benzodiazepinas. El pronóstico pues genera una discapacidad en la población y sobre todo es peor pronóstico si es que está comórbido con otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? Aumenta obviamente la tasa de recurrencia, la comorbilidad, lo que hace que el tratamiento sea prolongado, complejo y difícil. Hay poca evidencia de la estabilidad de estos trastornos en el tiempo. Eso quiere decir que si es que pasa el tiempo en algunos trastornos podría ir disminuyendo esta radicalidad de comportamientos, ¿no? Se ha visto algo en el trastorno límite y antisocial de personalidad que tienden a empeorar en ocasiones o a calmarse según cómo va madurando la persona. En cambio, en el trastorno paranoide y obsesivo son mucho más estables en el tiempo, ¿no? Dicen que la persona tiende a caricaturizar su personalidad conforme avanza el tiempo. Es decir, si era una persona irritable de joven, ya de mayor, tiende a ser mucho más rígida o su personalidad se vuelve mucho más fuerte de alguna manera. Entonces, tenemos en el clúster A los paranoides, esquizoides, esquizotípicos. ¿En qué se caracteriza el paranoide? Es una persona que ustedes le van a ver es desconfiado, pregunta con mucha frecuencia, no siente mucha confianza fácilmente, empieza a verle de todo mal, en ocasiones son litigantes, interpreta y dice, bueno, atrás de esta conducta existe algo que no me da buena espina y me da la impresión que me quieren de pronto estafar. Entonces este tipo de personalidad se torna mucho más permanente. Ya vamos a ver con más especificidad después de un rato. El esquizoide, en cambio, tiene pobres relaciones sociales, tiende al aislamiento, no expresa fácilmente sus emociones en el plano interpersonal, no habla mucho de lo que siente, no habla mucho de lo que piensa del resto de personas, es poco expresivo, es una persona más distante, mucho más, llamémosle así, ermitaña. El esquizotípico, en cambio, tiene dificultades sociales e interpersonales y tiene poca capacidad de establecer relaciones cercanas. Hay muchas distorsiones cognitivas, perceptivas, es excéntrico, se nota que su comportamiento llama muchísimo la atención y tiene pensamientos extraños, ¿no? Y no se lleva fácilmente con otras personas. Y esas distorsiones cognitivas y perceptivas le hacen de alguna manera vivir en un cierto grado de fantasía o en una irrealidad o en un proceso de realidad personal muy particular. Aquí tenemos los criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad paranoide. Hay una desconfianza y suspicacia frente a los demás. Eh, Empiezan a sentir como que las personas son malévolas, que hay intenciones malévolas. Se suele dar en las primeras etapas de la vida y en diversos contextos, ¿no?
Entonces se presenta sospecha sin base insuficiente, preocupación, con dudas injustificadas, ¿no? Sobre todo acerca de la lealtad, confianza, amigos, colegas, esposa. Puede aparecer unos ciertos rasgos, dice, no, no confíes en nadie. Dice que muchos de las personas que tienen rasgos paranoides de personalidad profesionalmente podrían vincularse a cierto tipo de profesiones específicas, ¿no? Sobre todo relacionado con la ley, con la parte judicial, eh, con la psiquiatría. Entonces, dice, piensa mal y acertarás, son personas que viven en ese sentido. No, no estoy diciendo que todos los profesionales de esta área sean, ¿no? Solamente digo de que algunos buscan cierto tipo de profesiones ligados también a su personalidad. Hay poca disposición a confiar en los demás por el miedo. Hay una lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. El rencor persistente, no olvida los insultos, injurias, desaires, pasa resentido la mayor parte del tiempo, siente resistencia, percepción como de ataque a su carácter o a reputación constante, como les dije, o sea, están a la defensiva, una sospecha recurrente de las cosas, de la fidelidad, como les dije hace un momento. Entonces no se produce exclusivamente en esquizofrenia, bipolaridad, depresión o otras características psicóticas y no se puede atribuir a efectos de una afección médica o una sustancia. Tenemos en cambio el trastorno esquizoide de personalidad cuyo patrón predominante que es el desapego, ¿sí? Es su desapego a las relaciones sociales, tendencia al aislamiento, eh, comienza en las primeras etapas nuevamente de la edad adulta, estamos hablando de los 18 años, no desea ni disfruta de relaciones íntimas, ¿no? Incluso pasar dentro de la familia tienden a aislarse. Aislarse simplemente son solitarias, hacen sus actividades de vida, se aíslan y disfruta poco con ninguna actividad, ¿no? No tiene amigos ni confidentes, aparte de sus familiares cercanos. Yo me acuerdo de un paciente que trabajaba online, trabajaba solo en la casa, se sentía cómodo, estaba feliz de esa manera y más bien tenía conflictos en trabajar en grupo y él cumplía sus proyectos de manera aislada, ¿no? Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas. Si alguien le dice, oye, qué bien lo hiciste, dice, ah, ya, muchas gracias. ¿No? No es algo que le genere algo emocional, por lo que se muestra una persona fría, desapegada, incluso dice, oye, esta persona es apática, ¿no? Y no estoy hablando de que aprendan a estudiar trastornos de personalidad para establecer relaciones íntimas mucho más adecuadas con personas, ¿no? Pero sí es importante, obviamente, darse cuenta de que cuando uno está con otra persona, un amigo, y empieza a ver ciertos rasgos de personalidad, tiene que entenderle y tiene que respetar también la forma de actuar de esas personas, porque es su forma de, de actuar también en la vida, ¿no? No se producen esquizofrenia, bipolaridad, trastorno psicótico, un trastorno de consumo de sustancias o una afección médica. Tenemos los trastornos esquizotípicos, si ustedes se irán dando cuenta, esta fotografía excéntrica llama la atención, no es común, no, o sea, no pasa desapercibida una persona así, ¿no? Entonces hay una serie de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para tener relaciones estrechas. El comportamiento es excéntrico, llama mucho la atención, está presente en diferentes contextos y se manifiesta por ideas de referencia, o sea, pero no llegan a las ideas delirantes, ¿no? O sea,
como que están hablando de esta persona, pero no llegan al punto de tener un cuadro psicótico como tal. Las creencias son extrañas, hay pensamiento mágico, supersticiones, creencias, pensamientos de clarividencia, telepatía, sexto sentido, fantasías extravagantes, las experiencias perceptivas inhabituales, ¿no? Como por ejemplo sensación de ilusiones corporales. En ocasiones tienen sensaciones de disociación o descorporalización, es decir, sienten como que levitan, como que se salen del cuerpo, como que les agrada ese tipo de sensaciones, ¿no? Cuando uno los escucha, tienen pensamientos y discursos extraños, ¿no? Son muy circunstanciales, repetitivos, metafóricos, elaborados y continuamente repetitivos. El afecto es inapropiado, es ilimitado, hay tendencia a la suspicacia, a la desconfianza. No sé si se han dado cuenta, muchas de estas personas se notan cuando, cuando uno va en la calle y empiezan a aparecer, dice, te leo la mano, por ejemplo. Obviamente tienen formas de vestir particular, entonces el comportamiento y el aspecto es extraño, es bastante peculiar, no tiene amigos íntimos ni confidentes y existe una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad, ¿no? Y tiende a asociarse con la desconfianza y juicios negativos también sobre sí mismo, ¿no? Y como en los anteriores no se produce por otros trastornos mentales o en el contexto de otros trastornos mentales, consumo de sustancias, y tampoco en el caso del espectro autista en este caso, ¿no? Que también se nota como excéntrico y una persona poco particular. Tenemos el clúster B, que son individuos que tienen tendencia en cambio de emocionalidad, drama, conductos y emociones erráticas, ¿no? El histriónico es una persona con una emotividad excesiva y búsqueda de atención. Vemos un montón de histriónicos en televisión, vemos histriónicos en el cine, igual que los narcisistas, tendencia a la grandiosidad, en fantasía y comportamiento, necesidad de ser admirados y por lo general esto genera dificultad para establecer empatía o ponerse en los zapatos de los demás. El trastorno límite de personalidad, que es realmente, como dice la palabra límite, que se refiere, está en el borde del trastorno mental y pasa constantemente variando entre que ya me caigo a un trastorno mental y no, regreso. Por eso lo llaman límite, en el borde, ¿no? Borderline le llaman. Inestabilidad en relaciones interpersonales, autoimagen, en afecto y en control de los impulsos son bastante llamativos, tienden al cutting muchas veces, a tener ideas suicidas, comportamientos de autolesión que generan este tipo de problemas, ya lo habíamos visto en uno de los casos clínicos, y en cambio tenemos el antisocial, que también lo hemos visto, que se caracteriza por conductas relacionadas a desprecio, violación de los derechos de los demás sin sentimientos de culpa, mentira, robo, no pagan las deudas, tienden a abandonar a los niños, personas dependientes. Bien, bueno, aquí está la figura de Hannibal. Si han visto esta película Hannibal, ¿no? Entonces es una personalidad antisocial, ¿no? Entonces no cumple con las normas sociales que esperamos, sobre todo en la parte legal. Hay tendencia al engaño, mentiras, tendencia a la estafa, impulsividad o fracaso para planear con antelación, son bastante impulsivos en ocasiones, irritables y agresivos en ocasiones también. No siempre hay los antisociales de cuello blanco que saben decir que más bien son fríos y calculadores. Eh, en ocasiones son muy imprudentes, desatienden su propia seguridad y responsabilidades constantes.
Y esta es una característica importante, la ausencia de remordimiento, ¿no? El individuo tiene como mínimo 18 años, pueden haber antecedentes de trastornos de conducta ya antes de los 15 años. Acuérdense que tenemos trastorno antisocial del niño y el adolescente, ¿no es cierto? También tenemos el trastorno de conducta desafiante del niño y el adolescente, y también podría estar relacionado con antecedentes de trastorno hiperactivo con déficit de atención. Violencia intrafamiliar también es importante tomar en cuenta, y antecedentes de padres con consumo de sustancias. El comportamiento antisocial no se produce por un trastorno mental o un trastorno bipolar. Tenemos el trastorno límite de personalidad, que es uno de los trastornos que más van a ver con frecuencia, a lo mejor en el área de emergencia. Se caracteriza por una inestabilidad, son ambivalentes, al un rato odian, al otro rato quieren, son inestables, eh, hacen esfuerzos para evitar un desamparo real o imaginado. Suelen llegar con discursos diciendo nadie me quiere, todos me odian, pero por suerte tengo a mi mamá que me da todo el cariño. O sea, uno se queda así, oh, espérate, o sea, me dijiste hace rato que nadie te quiere, todos te odian, pero tu mamá te da cariño. Sí, pero mi mamá a veces se porta bien conmigo, pero a veces hace que la odie con todo el alma. Entonces uno empieza a notar que hay esa inestabilidad emocional, ¿no? Eh, entonces tenemos que el patrón de relaciones interpersonales son inestables e intensas, ¿no? Son personas que se caracterizan por tender a idealizar mucho a sus parejas. Es el único que me va a poder acompañar en la vida, es la única persona que a mí me ha entendido, y ahora si la pierdo, ¿qué me hago? ¿Quién me va a volver a entender? Alteración de la identidad, o sea, la persona dice, no, yo no me veo bien, yo no me veo mal, yo soy diferente. Tendencia a la impulsividad, sobre todo con tendencia a conducción temeraria, al cutting, a actividades sexuales inadecuadas, atracones alimentarios que les relacionan con trastornos de conducta alimentaria, alteraciones en su comportamiento, amenazas frecuentes, dice me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, o conductas autolesivas. En ocasiones sí llegan a cumplir con lo que prometen, por eso es que hay que tener mucho cuidado. La inestabilidad afectiva debido a la reactividad notable del estado de ánimo, por ejemplo, o hay episodios de disforia y están muy muy tristes, o están muy elevados, muy muy elevados. Entonces por eso nos hace confundir muchas veces si esta personalidad va de mano con un trastorno bipolar. Enfado intenso, inapropiado, exagerado para las circunstancias como se presentaron las cosas, tendencia a la paranoia de manera ocasional, tendencia a la disociación. Nosotros ya habíamos visto un caso de esos. Y estrés muy fuerte, se estresan con mucha facilidad. Los histriónicos, que los vemos en la pantalla chica y en la pantalla grande con frecuencia, son personas que realmente buscan llamar la atención con frecuencia, tienen una emotividad excesiva, están presentes en diferentes contextos, ¿no? Y pueden caracterizarse por cinco o más de los siguientes hechos. Se siente incómodo en situaciones en que no es el centro de la atención. 1. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado, ¿no es cierto? Lo hemos visto en televisión, ¿verdad? Presenta cambios rápidos y expresión plana de emoción. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Son sobreactuadores.
es sugestionable, es decir, es fácilmente influenciable por los demás. Oye, o te ves bien o te ves mal, o buscan llamar la atención. ¿Y cómo me ves? Dice, oye, te veo mal. Y ¡pac! Automáticamente su estado de ánimo empieza a alterarse. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad, o sea, tienden a pegarse con más facilidad, piensa que hace amistades fácilmente y sin embargo a veces exagera en esa sensación o en esa intención de amistad. Tenemos el trastorno de personalidad narcisista, que dicen, hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo, dice una canción, ¿no? Pero no, no vendría a ser ese, en cambio aquí es lo contrario, ¿no? Qué guapo que estás más bien, cuando se mira al espejo. Entonces hay ideas de grandeza, fantasía en el comportamiento, necesidad de admiración, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, exagera logros, talentos, se nota grandilocuente, está absorto por fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado, ¿no? Es un Don Juan, pero más pensando en sí mismo, piensa más en sí mismo que en el resto, por eso se le hace difícil establecer relaciones. O sea, yo estoy contigo, debes tener la felicidad de que una persona como yo esté contigo, o sea, con una, por poco, con una hermosura como yo. Si se les hace conocido, cualquier parecido a la realidad solo es mera coincidencia. ¿Eh? Tiene necesidad de excesiva admiración. Ve, admírame, mírame cuánto tengo, pero ve, ve, y empiezan, son yoyistas. Muestra sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables, explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para ir creciendo. Muchos se llaman entre comillas influencers, carece de empatía, o sea, más piensa en yo y por lo tanto el identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás se le hace muy complejo. Tendencia a la envidia, dice, no, eso no es nada, yo tengo más. Muestra comportamientos y actitudes arrogantes de superioridad, ¿no? Entonces, más venden imagen que en realidad personalidad real que aporte a los demás, ¿no? Y muchas veces sí vemos eso, lamentablemente, y lo vemos actualmente con mucha frecuencia. En el clúster C, en cambio, tenemos los evitativos, dependientes y obsesivos compulsivos. Se caracterizan en general porque tienen una apariencia ansiosa o temerosa, ¿no? Los evitativos tienen inhibición social, evitan contacto social y al mismo tiempo se sienten en un estado con sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación negativa. Pero levántate, haz las cosas, anda, trabaja. No es que nadie me va a dar trabajo. Pero haz un esfuerzo. No, es que no sirvo para nada. Pero ya tienes 30 años, puedes hacer algo positivo. Sí, pero es que realmente yo no mismo sirvo. No hay ninguna carrera que sea para mí. Los dependientes también se sienten inadecuados, no toman sus propias decisiones, son sumisos, evitan confrontación y temor a perder apoyo. Algunas parejas son dependientes, ¿no? Si no fuera por él, si no fuera por ella, yo no saldría adelante. Y si se va ella, no sé. O se va él, no sé qué va a pasar con mi vida, ¿no? Los obsesivos compulsivos son preocupados por el perfeccionismo, el orden, el control interpersonal, a expensas de la flexibilidad, apertura y eficiencia. Son personas que son tan obsesivas con el trabajo como el que les mandé en alguna ocasión. Dicen, no, es que no, doctor, no le puedo enviar el trabajo porque realmente no estaba a la altura de lo que yo estaba pensando y más bien espéreme más tiempo para que esté perfecto para poder enviarlo. Entonces así tenemos el trastorno de personalidad evitativa, evita actividades laborales, se muestra poco dispuesto a establecer relaciones con los demás, o sea, evita, no se quiere responsabilidad,
retraído a mantener relaciones estrechas. Lo que le preocupa es sentirse expuesto, ¿no es cierto? Y al sentirse expuesto ser criticado o rechazado ante tipo de situaciones o conductas. Entonces se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales, ¿no? Como que no puede adaptarse fácilmente. Se ve socialmente inepto, no sirve para nada, soy poco atractivo, nadie me va a querer, por lo tanto, ¿para qué voy a establecer una relación si no tengo ni siquiera cómo invitarle un helado, si no puedo trabajar, quién me va a dar trabajo si no tengo experiencia? Entonces, está poco dispuesto a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades, ¿no? Los dependientes, literalmente, o es una cuerda, o es una cadena, o es, aunque sea pega la brujita, pero algo les tiene juntos. Entonces no pueden tomar decisiones sin el consejo o la afirmación de otras personas. Hay personas que no son solo dependientes de su pareja, sino dice, chusa, ¿y ahora cómo hago? Personas dependientes de sus médicos residentes, por ejemplo. O sea, un estudiante de medicina que tiene temor a cumplir su carrera si si no tienen la aprobación realmente del residente, por ejemplo, estoy haciendo bien y a cada rato, o sea, duda mucho de sí mismo, sí me hago entender en ese sentido. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida, entonces tiene dificultades para decir no estoy de acuerdo con alguna cosa, dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, o sea, si no es porque me ayuda a alguien, mejor no hago, ¿no es cierto? Va demasiado lejos para obtener aceptación y apoyo, se siente una persona incómoda o indefensa, con una sensación de miedo exagerado o a ser incapaz de cuidarse a sí mismo, necesita otra persona para cuidarse. Y cuando termina una relación estrecha, por lo general busca con urgencia otra relación. O sea, termina una relación y busca otra. Y busca otra. Y por lo general terminan repitiendo ciclos, ¿no? No sé por qué siempre me va mal a mí en una relación. Digo. O sea, termina buscando patrones similares. Siente una preocupación no realista por miedo a que la abandonen o lo abandonen, ¿no? Los obsesivos compulsivos se preocupa mucho por los detalles, tiende al perfeccionismo, dedicación excesiva al trabajo y productividad, es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible, sobre todo es muy moral, muy ético y con muchos valores, es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental, es poco dispuesto a delegar tareas, o sea, todo lo quiere hacer por sí mismo, porque no llega a confiar en las otras personas que lo hagan muy bien como que fuera uno mismo. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, considera el dinero como que algo que hay que acumular por si acaso existe una catástrofe, ¿no? Es una persona rígida y obstinada. He puesto al final de todo esto también el trastorno de personalidad por condición orgánica. Son personas que tienen un cierto tipo de personalidad, por eso en la historia clínica tenemos la personalidad premórbida como era antes, y si sucedió algún hecho que es el que favorecía el cambio de personalidad, su forma de ser. Entonces tenemos el caso de Phineas Gage, que era un capataz del ferrocarril en Estados Unidos y que sufrió un accidente y una barra de metal le traspasó, como ven ahí en la fotografía, el cráneo, ¿no? Y la gente se dio cuenta de que a pesar que no murió y sobrevivió a todo esto, una persona que tenía una serie de valores, de ética moral adecuada y era capaz de liderar, rato menos pensado, cambió su forma de ser y se tornó viscoso, repetitivo, estereotipado, desinhibido y cambió su personalidad. Por eso es que podemos ver este tipo de cambios de personalidad en personas con antecedentes de trauma cráneoencefálico, enfermedades cerebrovasculares,
tumores cerebrales, pacientes con epilepsia, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple, algunos trastornos endocrinos, intoxicación, neurosífilis y SIDA. Entonces es importante siempre tomar en cuenta este tipo de problemas. Y acuérdense también que la personalidad también puede alterarse por el consumo de sustancias. Como les había indicado, de pronto hay una psicopatización primaria y una psicopatización secundaria. La secundaria, que debido a una personalidad normal empieza a distorsionarse a raíz de que empieza a consumir sustancia y empieza a transformar su personalidad, sobre todo a lo que es la antisocialidad, con pocos sentimientos de culpa, robos a sus propios familiares, a su propia casa y generando un gran deterioro a nivel social. Estimados alumnos, muchas gracias por escucharme el día de hoy y ahora sí abro la posibilidad a